Yo Está bien, le quiero gracias. hacer, Bueno, le quiero hacer una ok, pregunta, le quiero hacer una pregunta. Usted sabe que la ortodoxia también tiene su parte práctica, ¿no? Que es la ortopraxis. la ortopraxis. Sí, cómo vivimos la fe, cómo vivimos la teología. Ujú. Y nosotros aquí en México, no sé dónde esté usted, hermano Juan, no sé si usted esté Yo vivo en Inglaterra vivo. Inglaterra. Bien. Aquí en México, lo derivado justamente del segundo concilio de Nicea ha sido terrorífico. Y yo no creo que Mm. una persona en sus cinco sentidos, una persona que ama a Dios y que está buscando agradarle, se siente identificado con las prácticas que se ven en muchos pueblos de Latinoamérica, con los cuales el catolicismo, cuando se dio el segundo concilio de Nicea, estaban unidos con la Iglesia Ortodoxa, determinaron como bíblico, como algo bueno. Aquí las prácticas que la gente lleva literalmente con sus monos de yeso, son monos de yeso que andan cargando de 2 metros, a los cuales Ujú. se postran. Yo estuve en la Basílica de Guadalupe, la gente se arrastra literalmente, Mm. van arrastrándose. Yo no sé si eso realmente les causa algún tipo de dolor, o sea, les causa algún tipo de indignación, algún tipo de tristeza espiritual como la que le causó Epifanio de Salamina cuando entró a aquella iglesia y tenían a un hombre colgado ahí en una manta. No sé si realmente hay una indignación, no sé si realmente digan, esto es parte del segundo concilio de Nicea y los protestantes están locos. Personalmente se la hago a usted, porque creo que usted fue protestante y creo que tiene algún bagaje ahí que puede conciliar conmigo, o cuál es su percepción de esto, ¿no? Es una pregunta muy personal, o sea, no se sienta comprometido, es ¿Sabes? muy personal. Sí. ¿Sabes qué yo opino sobre esto, Edgar? Yo opino sobre esto que la iglesia, creo que es más una justificación. A ver, yo sé que después de esto, bueno, en definitiva, es mi opinión personal, ¿eh? Que conste, Claro, esta es mi opinión personal, no estoy hablando a título de nadie, es mi opinión personal, mi percepción personal del asunto. Creo que la iglesia ha corrido un peligro tremendo al hacer lo que ellos llaman dejar que el pueblo indocto y que el pueblo que no sabe nada de teología, que no conoce nada de teología, pues vamos a decir, eh, exprese su fe abiertamente, lo que ellos llaman su fe abiertamente, ¿no? Los dejan correr a sus anchas y luego dicen, no, es que esta es la expresión de la Vox Populi, claro, esta es la creencia, ¿sabe? Como ellos le llaman, el depósito de la fe en el pueblo, en la iglesia, que permanece en la iglesia. Pero lo cierto es que en la práctica, en la praxis, la mayoría de los laicos no saben teología. La claro, mayoría de los laicos no conocen y entonces lo que hacen es que se desbocan en creencias absurdas. Y luego la iglesia, ¿qué hace? Pues nada, sencillamente cruza los brazos o en el peor de los casos, y lo digo con conocimiento de causa, en el peor de los casos le saca un buen partido y un buen negocio, ¿no? Eh, Voy a hablar de prácticas de mi país, de Cuba, de mi país natal, donde hay un santo muy famoso que es San Lázaro y que está muy sincretizado con el folclore africano. Hay un claro. sincretismo ahí entre este santo católico y un dios yoruba que traían los esclavos africanos. Y entonces la Iglesia Católica lo ha asumido como tal. Y este rincón, que se llama así el Rincón de San Lázaro en la capital de Cuba, en La Habana, cada 17 de diciembre se llena de personas que a las claras se ven que no son cristianos, o sea, porque visten con los collares típicos de la santería, con los colores típicos de la santería, y sin embargo reciben la bendición de los sacerdotes, donde no hay una prédica, digo yo, no hay una prédica de la ley, en el sentido, ¿sabes?, que hablaría un luterano de esta división entre ley y evangelio, que a veces se necesita predicarle la ley a las personas para que despierten de sus pecados. No, la iglesia muchas veces actúa como si esto fuera normal y con este actuar normal lo que hace es confirmar a las personas en su error. Las personas dicen, bueno, yo voy a este lugar con mis collares de santería, voy con mis colores de santería, voy con mis dioses pequeños y allí me recibe el obispo inclusive, el obispo de la iglesia de la capital o me reciben los sacerdotes principales de este santuario, me bendicen, ponen las manos sobre mí, oran, pero no hay una sola palabra de reprensión, no hay una sola palabra donde se diga, estos son dioses falsos, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo está bien. Ese es el pensamiento lógico del pueblo, ¿no? Porque el pueblo no sabe. Y si las autoridades espirituales no son capaces de decirte,
mira, tú no puedes comulgar en la iglesia si traes ese collar que representa a esta deidad africana o si traes esta manilla que representa a esta deidad africana. No puedes comulgar. Ellos lo ven, los sacerdotes lo ven, e inclusive así le dan la comunión. Ellos dicen, pues todo está bien, porque si los Claro, curas me reciben así, todo está bien. Entonces, yo creo que detrás de todo esto también hay un poquito de decir, bueno, vamos a aprovechar porque se lleva mucho dinero a esos lugares. Las personas dejan muchas ofrendas de dinero, se construyen inclusive, estoy hablando de La capillas, Habana, ¿no? por ejemplo, se construyen fuentes con agua donde las personas echan monedas y echan de todo. Y entonces esos días 16, 17 de diciembre, por ejemplo, en Cuba, yo no me imagino qué cantidad de dinero debe recolectar ese santuario. Me imagino que deben ser miles de miles de miles de pesos. Y yo creo que debe ser lo mismo en la Basílica de Guadalupe en México. Uf, claro, sí, Se debe totalmente. recolectar muchísimo dinero en venta de velas, en venta de flores, en venta de estampas de la Virgen y todo esto. Entonces, es un desmadre Sí, tremendo, ¿no? hay como una se mimetiza, ¿no? En el tejido social todo esto, estas prácticas, esta Ujú. verbena popular que es confundida con la religión, porque ciertamente muchos católicos, incluso ortodoxos, van a decir, es que en la teoría nosotros no enseñamos eso, ¿no? Pero Sí, también hay o que sea, en el decir, catecismo no está, exactamente. claro, En el sí, sí, catecismo no está. Pero es como todo, ¿no? Es como todo. A veces tú no necesitas decir algo, no necesitas aprobarlo tácitamente si con tus hechos, o mejor dicho, con lo que omites hacer, lo apruebas, ¿no? Entonces, si tú omites exacto, una corrección, si tú omites una palabra de, no sé, para redarguir a la persona en su error, lo que tú callas terminas totalmente. aprobándolo, ¿no? Y entonces creo que Ah, es así. hay una falta entonces de pastoral real, una falta de pastoral, porque en muchos sentidos, muchos párrocos, ¿no? Que sacan beneficio de esto, se ven obligados a, no sé, a justificar estos actos con miras a no perder el sustento. Y se vuelve a cumplir como lo que dice la Biblia en Hechos, ¿no? Cuando se da con esas figurillas que vendía Demetrio, que le dejaban no poca ganancia, dice la Biblia, a estas personas. Y es un círculo vicioso que se va dando. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque ciertamente mucha gente piensa que los protestantes somos iconoclastas, o sea, que tenemos una aversión, ¿no? Una Mm. suerte de fobia a las imágenes, y eso es falso. Lo que sí es verdad Bueno, es que muy los poca verdaderos gente, protestantes no, ¿no? Los verdaderos bueno, hay protestantes. unos que sí son muy reticentes y fundamentalistas que se han ido al otro extremo, pero ciertamente cuando la gente se familiariza con lo que es el catolicismo, esa verbena popular que representa el Mm, 80% de la fe, ¿no? Que la gran masa del pueblo no se constituye ni doctores, ni de eruditos, ni es gente ujú. de a pie. Cuando uno se familiariza con ese catolicismo, uno dice, no, caramba, o sea, realmente es muy, muy terrible la idolatría que se vive en torno a esas prácticas de verbena cultural que no tienen trabajo pastoral. El problema es que la iglesia tiene que reconocer que hay una línea muy delgada entre la honra, la veneración y la adoración. Y entonces, quizás un teólogo puede correr fácilmente por esa línea sin desviarse, pero no le puedes pedir lo mismo al pueblo indocto. No le puedes pedir lo mismo. De hecho, no puedes esperar lo mismo del pueblo indocto. Entonces, si tú realmente quieres que el pueblo pueda correr por esa línea tan delgada sin caer en la idolatría, pues mira, tienes que hacer un trabajo catequético excesivo, excesivo. Tienes que catequizar profundamente, tienes que enseñar profundamente, porque, a ver, si algo va a ayudar más a que las personas se corrompan en su fe, pues es mejor quitarlo, ¿no? Es mejor sacarlo entonces antes de que las personas caigan y se pierdan mucho más todavía. O das una buena catequesis profunda o simplemente, mira, remueve esto porque en nada, es lo que pasó con la serpiente de bronce. Pudo haber Claro, sido muy útil en algún momento y puede haber servido en un momento, pero luego cayó en un tema de que las personas le quemaban incienso y la convirtieron en un objeto idolátrico, ¿no? Y el rey en la reforma pues, fue capaz de destruirla, ¿no? Si algo nos sirve y si algo entorpece, bótalo, claro. sácalo.